un montón de variables comparadas, ¿no? Desde tomando base 1, no base 100. Agustín le mostró base 100 en algunas series, que era una que arrancaba, creo que era el salario, era en octubre, ¿no? del 2003. En lugar de base 100, acá nosotros hacemos base 1. Base 1 es lo mismo, medir evolución, pero partiendo de base 1 y no de 100. ¿Por qué? Porque, para referenciarnos concretamente, que en diciembre del 2001 un dólar valía un peso. Nos acordamos todos, era la convertibilidad de un dólar. Entonces, cuando medimos, sabemos si hoy un dólar, ¿cuánto está? Hoy un dólar. Valía 1 a 1. Hoy, ¿cuánto vale un dólar? 10, 11, 8, dependiendo del mercado que queramos tomar. Sí, pero lo sabemos, valía 1 o vale 8. ¿Ok? O vale 10, o vale 10,50. Es directo. ¿Ok? Entonces, veamos ahora, comparado, cómo evolucionó, cuántas veces evolucionó el valor, por ejemplo, del metro cuadrado en pesos, siempre pensando en pesos. Ojo, acá está sacado el tema del tipo en pesos. ¿Cómo evolucionó el valor de un metro cuadrado de una vivienda a estrenar en Almagro? Pasó de 1 a 19,55. El Merval, cuando tomamos esto fue a principios de marzo, no ahora, sino a principios de marzo, pasó de 1 a 19,58. O sea que evolucionó el metro cuadrado parecido que aquel que se quedó con acciones del Merval y con los papeles del Merval. ¿Cuánto evolucionó el valor del metro cuadrado en Barrio Norte? 16,61. ¿Por qué? Uno me puede decir, ¿por qué menos que en Almagro? Porque se partió de un valor más alto que en aquel momento. Costo de construcción, ¿cuánto creció? Pasó de 1 a 16,50. O sea, subió 16 veces y medio el costo de construcción, medido en pesos. Obviamente, acá hay una correlación muy directa, como se puede ver, entre el valor, ¿sí?, del costo de construcción con la evolución del valor de mercado de las propiedades a estrenar en esos dos barrios que tomamos como muestra, que es Almagro, un barrio medio, y un barrio como Barrio Norte ya de un target superior. Los salarios de 1 a 10, de acuerdo a esto lo sacamos de acuerdo al índice de variación salarial del INDEC. El dólar blue en este momento estaba a 11, principio de marzo. El IPC, o sea que es el índice de precios al consumidor, ¿sí?, corregido por San Luis a partir del 2007, nosotros no, 2008, a partir del 2008, ahí cortamos de tomar la evolución del IPC del INDEC y empezamos a tomar San Luis, y de acuerdo a eso nos da que pasó de 1 a 8,82 y el dólar oficial a 7,90. O sea, esto es lo que yo digo que se puede tomar como un argumento para aquellos que quieren decir y asegurar que invertir en inmuebles o que el inmueble es resguardo de valor. ¿Sí? O sea, entonces creo que este es un indicador en el cual uno lo puede tomar. Es resguardo de valor en pesos. Yo no le puedo asegurar a alguien que sea resguardo de valor siempre en dólares. ¿Por qué? Porque depende de otra variable que tiene que ver con la política de cambio y del tipo de cambio de valor de ese momento. Porque, por ejemplo, el que compró en 2001, obviamente, y lo quiso vender en el 2003, no digo en el 2002, tal vez me diga eso no es verdad. Pero bueno, porque toma la referencia en dólares. En pesos lo vendió más alto seguro. Y si uno toma esto, puede decir, si yo me quedo con una propiedad, obviamente tengo en cuenta que estoy invertido en metros cuadrados, tomo en cuenta en pesos, si lo mido en esto, gané con respecto al dólar, le gané al dólar. Pero si lo mido en la serie larga, si lo mido con los servicios y bienes que puedo comprar en la economía argentina en general, de consumo, también le gané. Puedo comprar más. O sea, de ahí es una demostración, si se quiere, con datos concretos, de cómo es resguardo de valor. Pero de resguardo de valor, vuelvo a decirlo, en pesos. No me atrevería a asegurar, ni me atrevo a asegurar lo que es siempre resguardo de valor en moneda dura, en dólares.
Si me dan a elegir algunos indicadores para ver qué va a pasar con el mercado inmobiliario y demás, esta es una serie que tiene que ver, que compara la evolución del PBI general y el PBI de la construcción. Y obviamente esto muestra que hay mucha ciclicidad entre ambas, ¿no? Que es netamente procíclico. Cuando cae la actividad económica en general, cae la actividad de la construcción, y cuando sube tiende a crecer también la actividad de la construcción. Bueno, obviamente a partir de lo que dijo Agustín y lo que dicen muchos economistas, incluso algunos de ellos más pesimistas, obviamente este año no se puede pensar en un fuerte crecimiento, sino más bien en un leve crecimiento o en un estancamiento. Entonces, esto obviamente no es un dato positivo para la dinámica de la construcción, y sobre todo de lo que tiene que ver con la construcción privada, ¿sí? Así que este es un dato a considerar. ¿Me permitís un comentario? Sí, sí. Les digo, yo lo iba a mencionar antes, nosotros acá llevamos un registro de encomiendas de obras de la Ciudad de Buenos Aires. Comento porque es consistente con lo tuyo, y yo tomé para obras de 2000 metros o más, o sea, obras de cierta significación, la cantidad de encomiendas. Y tomando justamente la misma febrero, diciembre, enero, febrero, ¿no? A este mes. Entonces es interesante porque la cantidad de encomiendas que hubo, la base de comparación de enero del 2011, tuvimos en el mes de febrero 27 encomiendas en el 2011, y hoy hemos tenido solamente este año 5 encomiendas. Quiere decir que si las encomiendas reflejan lo que va a pasar hacia adelante en la Ciudad de Buenos Aires, se ha derrumbado las encomiendas. Lo que pasa es que los ciclos no se corresponden. Las encomiendas corresponden a obras que se van a ver de aquí a 1 o 2 años. Las obras de obra fueron hechas cuando había en el 124 encomiendas en vez de 5, ¿no? Lo que pasa es que ese es un anticipador de la cantidad de permisos que van a entrar. O sea, acá es complicado, ¿no? O sea, hoy estuve justamente en el gobierno de la ciudad con la gente que lleva esto, y me dijeron exactamente lo mismo. O sea, la cantidad de nuevos registros de obra en la municipalidad ha caído terriblemente respecto a 2 o 3 años atrás, ¿no? O sea, tenemos un 2014 complicado, a pesar de que en la Nación de hoy que dice que revive el interés de inversores extranjeros, que todo esto, pero hay un efecto, está identificado todo esto. O sea, esto, si mejora, lo veremos no el que viene, sino el otro año. Hago este comentario porque tengo ganas en comienzo, ¿no? Yo en el fondo, no sé, yo quiero avanzar, voy a terminar ya pronto. Esto no me voy a detener, son debilidades que tenemos, se habló mucho acá, falta de crédito hipotecario. La debilidad para mí fundamental y estructural en el mercado es que hay una extrema dependencia del inversor como única fuente de financiación. Únicamente es el inversor privado para lo que es la actividad privada. La actividad esa, digamos, para mí es la mayor debilidad hoy que tiene. No se puede recurrir a un banco, no se puede recurrir a otra fuente de financiamiento que no sea aquel que tiene excedente, que le sobra dinero y que está dispuesto a invertirlo. Y que justamente hoy se ve que no está tan dispuesto a invertirlo como en otro momento. Entonces, eso en realidad me parece que, así como en otro momento juega a favor, justamente también hoy es la mayor fuerza, la mayor debilidad que tiene el mercado. Bueno, en esto no me voy a... sino que en lo que está en rojo, me parece que es sobre lo que sí nosotros podemos trabajar. Y sí me parece que es lo que va a ser la diferencia, sobre todo en estos años. Para mí, en estos 2 años, por lo menos. 2 años y medio, por lo pronto. Y que tiene que ver con las amenazas. Entonces, aquel que justamente se diferencie de estas amenazas, me parece que va a correr con mejor suerte. La caída de los estándares de calidad en la construcción, y no solo de la calidad de la construcción, me refiero a la calidad de mano de obra, de los materiales utilizados, de las terminaciones y demás, sino también a la calidad de diseño, ¿sí? Del diseño, es la verdad que preocupante desde mi punto de vista, digamos, como arquitecto y como, digamos, alguien que
lo ve también desde el punto de vista urbano, ¿no? Porque qué ciudad uno justamente está colaborando a el valor posterior de la ciudad o no, en definitiva va en detrimento del valor de la zona, porque lo que se está incorporando en realidad sirve para hoy, pero después va a perjudicar a la zona por sus estándares de calidad, ¿no? Y por lo que está incorporando. Y la saturación por tipología, lo que veíamos de monoambiente, ¿no? O sea, nos vamos a convertir, la ciudad de Buenos Aires va a terminar siendo una ciudad monoambiente, tal vez sí, una ciudad monoambiente, ¿en dónde? Sí, o sea, obviamente esto tiene que ver con un debate de no solamente un debate, una realidad que están viviendo todas las ciudades, ¿no? Todas las centralidades, todas las grandes urbes a nivel mundial. O sea, que tiene que ver con el encarecimiento de la tierra en esas ciudades, que tiene que ver con obviamente tener que reducir superficies para que dentro de esa tierra viva cada vez mayor cantidad de gente. Después habrá que ver si esto es sustentable, si esto es realmente sustentable como organismo, como sistema, para que se viva y para contribuir a la calidad de vida de los que viven ahí, ¿sí? Pero en principio, más allá de estas cuestiones que tienen que ver con una postura filosófica y objetiva también, que tiene que ver más con una mirada urbanística, también desde el punto de vista de negocios puede llegar a haber una saturación, veo yo, en cuanto a la tipología, y más en la conjunción de estas. Poca superficie con una calidad reducida. Ahí me parece que ese es el combo, el peor combo. Fortaleza tampoco me voy a detener acá. Y yo sí veo como por ahí oportunidades sobre lo que hay que trabajar para mí en estos próximos 2 años. Tiene que ver con el manejo de escala de financiamiento, no quiere decir que no se pueda escalar, al contrario, hay que saber manejar y cómo hacer esta dupla, ¿no? De una amplia escala, que obviamente me permite otra organización de obra, de costo, de manejo, pero ver cómo me financio bien, para que no llegue a pasar determinadas cuestiones que hoy ya se están viendo, que a gente que abordó una escala muy grande y con una fuente de financiamiento recurriendo a cuota, están empezando a sufrir problemas. Entonces hay que verlo muy bien, hay oportunidades, pero obviamente esto tiene que estar muy bien estructurado. Creo que la oportunidad, o lo que se puede llegar a trabajar en estos años, es aquella diferenciación por calidad y por aquel producto que tenga incorporado mucha tecnología que en realidad dentro del mercado todavía no hay. Y esto recurriendo a aquel que quiera realmente vivir en ese producto, que tenga hoy el bolsillo, no estoy pensando acá, ustedes lo ven, construir, y sobre todo lo que estoy hablando como desarrolladores privados, ¿sí? de unidades habitacionales, más que nada, de vivienda, crédito hipotecario, construir para crédito hipotecario, construir para la clase media. No estoy pensando esto porque la verdad que no lo veo. Sería decirle, ese sería mi deseo, lo que haría falta, ¿sí? Pero obviamente no sería objetivo decirle, hagan esto, porque no creo que eso funcione. ¿Sí? Para mí, que puede funcionar en la medida que se pueda, que se tenga la localización, que se tengan los recursos y demás, apostar a la diferenciación para el recambio. Para aquel que diga, la verdad que sí, acá tengo un producto realmente diferencial, que me conviene mudarme a vivir acá porque tiene mejores condiciones que donde yo vivo actualmente. ¿Sí? Y obviamente me parece que es un muy buen momento estos años para trabajar en posicionamiento y en branding, en creación de marca. Me parece que también van a sacar ventaja dentro de estos años que veo, sobre todo, digamos, no digo críticos al extremo, pero sí obviamente lo veo no expansivo, para nada se puede pensar o proyectar que va a haber muchísimos negocios, ¿sí? Pero por eso me parece que es una muy buena oportunidad para trabajar branding, para trabajar marca, para trabajar posicionamiento, a partir de que, bueno, tal vez haya menos competidores y entonces haya una posibilidad de que me vean un poquito más con menor recurso. ¿Sí? Recurso no llamo solamente a publicidad, sino a distintas cuestiones de posicionamiento a través de distintos medios. Y bueno, y con respecto a lo que tiene que ver con la economía y lo que tiene que ver con cómo puede impactar
las cuestiones económicas que se vienen viviendo, realmente yo soy más optimista ahora que lo que era a fines del año pasado. ¿Y por qué soy más optimista? O sea, porque veo que realmente hay algo que se está haciendo, que obviamente cuesta que, digamos, que se diga, como, que es el ajuste que había que hacer dentro de la economía. La economía necesita ajustes de política económica, y a mí me parece bien. Yo, digamos, porque lo que decía Agustín, que hace la Reserva Federal, subiendo tasa y bajando tasa, ¿qué es? Política económica. A partir de lo que necesita el mercado para lograr más actividad, o al contrario, que no se le disparen los precios. Entonces, es hacer política económica. Pero no la sostiene a ultranza, así la va revisando y la va cambiando. Me parece que obviamente lo que ahora está sucediendo es algo que es más saludable que lo que teníamos antes. Mucho más saludable, se están viendo los problemas y me parece que se están encarando. Por eso me parece que es un mejor panorama, pero no para el corto plazo, no para el corto, no para este año. Me preocupa aún más el año que viene que este, le soy sincero, porque el año que viene será un año electoral, entonces hay que ver cómo se reacciona dentro de ese panorama electoral, ¿sí? Y bueno, y obviamente tampoco lo que vivimos en enero, o este tipo de cambios en estrategias o en tácticas de cómo se fijan las políticas económicas para la toma de decisiones de lo que es nuestro negocio no es favorable. Porque si alguien le preguntaba qué tasa vos le tenés que aplicar a un costo de construcción, a la evolución de un costo de construcción en enero, le preguntaba a alguien, vos vas a hacer un flujo de fondos, y nadie te decía menos del 40%, menos del 40% nadie. Bueno, por ahí se lo decís ahora y te decís, bueno, veo, en un 35%, y por lo menos se paran el 40%, era un 40% pero no me animo. Entonces, eso me parece que incluso hasta peor. Yo creo que lo peor, por otro lado, que puede pasar para el sector, lo peor es la recesión. O sea, eso creo que es peor para cualquier cosa, que sea una economía estancada, que no haya crecimiento. Yo creo que en la medida que haya cierto crecimiento, siempre hay alguna posibilidad de que parte de lo que se genera con ese crecimiento derroche en la actividad de la construcción y en la inversión inmobiliaria. Por eso no creo que las políticas de ajuste también ortodoxo, digamos, a ultranza, sean las mejores para aplicar, pero me parece que era necesario, obviamente, y sigue siendo necesario, aplicar, que me parece que lo fundamental, una política que se llame convergencia o como fuera de la inflación, pero de reducción de la inflación. O sea, porque hay que volver a lo que tiene que ver con el crédito hipotecario. Desde luego, lo mejor sería que exista crédito hipotecario, pero que exista aparte crédito para el desarrollista también, que existan otras fuentes de financiamiento. Y eso obviamente lo que hoy lo está impidiendo es la tasa. A mí lo otro me parece absolutamente razonable. Nosotros lo hemos propuesto 1.000.000 de veces y antes de esto, porque nos parecía que era en otro momento que se podía aplicar de manera, las condiciones económicas estaban mucho, digamos, eran mucho mejores como para aplicarlas que ahora, que tenían que ver con estos instrumentos del Banco Central, a que hablaba, que tal vez, bueno, obviamente no estaba la regulación, ¿no? La regulación del Banco Central, de la Carta Orgánica, pues, para que lo pudiera aplicar, pero que el Banco Central tiene instrumentos como para inducir a las entidades financieras de que tienen que prestar determinado monto para crédito hipotecario, para financiamiento para orientar. Existe. En un momento decíamos que tenía que ser. Me parece que hoy no lo veo tampoco posible en este año, mucho menos. Después, el tema de, existen otras cosas, el tema de poder actualizar a través del modelo chileno, como se conoce, de actualizar los créditos, mecanismos de actualizaciones de créditos. Me parece que es un mecanismo posible, hay que tener cuidado también con respecto a eso, atado al índice de variación salarial, con límites muy bien fijados y demás, habrá que verlo. Igualmente partimos de costos que son costos concretos, reales y relaciones de salario
con el costo de construcción que son altos, porque por más que uno quiera decir, yo quiero, digamos, el tema, porque ustedes lo han escuchado, tanto como yo, el tema tiene que ver con la especulación inmobiliaria y los valores que se pretenden cobrar por las viviendas. Yo no digo que haya valores que están, digamos, excesivamente fijados, pero otros que no, porque si uno se fija en el costo y toma como parámetro, y el señor, si no, tengo que tomar un valor mucho más alto, tomo como parámetro el costo promedio de tierra, y a eso le suma el costo rabioso, duro, sin honorario, sin beneficio, en la capital federal no se puede construir a menos de 16.000 pesos de costo sin sumarle, ojo, nada, beneficio, honorario, IVA, estamos en eso, estamos en 16.000 pesos de costo rabioso. Entonces, ¿cómo? A eso obviamente, si yo no puedo ganarle encima, no me voy a dedicar a eso. Entonces, y si multiplico 16.000 por 40 metros, ¿en cuánto estoy? En 600 y pico mil pesos. ¿Por qué? Por lo que volvíamos antes, un monoambiente, una cosa muy escasa superficie. Entonces, digamos, es una situación complicada que no veo que pueda revertirse en el corto plazo. Digamos, me parece que sí, que habría que trabajar en ese sentido. Digamos, lo que hacía referencia a Agustín, a mí me parece recurrir al mercado de capitales, lo hemos hablado en otras oportunidades, también es algo absolutamente deseable, justamente como una fuente de financiamiento que, para poder desapalancarse, digamos, de esa palanca exclusiva que significa el inversor privado, aquel que le sobra unos pesos puede pagar una cuota actualizable. Entonces, bueno, pero todo eso creo que obviamente no es lo que vamos a vivir durante este año. Este año, por eso ponía en el último slide como de oportunidad que veo para hacer aquel que pueda brindar este producto. Siempre estoy hablando de desarrollo y más hacia ustedes que pensando en la Ciudad de Buenos Aires como desarrolladores o potenciales desarrolladores dentro de lo que es la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Dentro de lo que puede llegar a ser también otra gran ciudad, ¿sí? También otra gran ciudad, llámese Córdoba, llámese Rosario, o llámese Mendoza, Salta, que estas condiciones hay que tenerlas muy presentes. Así que bueno, en realidad soy más optimista que otras veces, pero tampoco soy muy optimista ni puedo decir que durante este año piense que se va a construir mucho, van a llover los inversores. Veo sí una cosa positiva, real y concreta, que tiene que ver con una de las medidas que se tomaron, que fue la devaluación. Un mejor poder de compra en los excedentes que tenga el campo. Una mejor relación de lo que puede liquidar y lo que va a obtener de su cosecha el productor y demás a partir de la devaluación con respecto a precio inmobiliario, que es una mejor relación que la que tuvo el año pasado. Entonces de ahí puede ser que haya algún derrame, puede ser, no lo sé, pero la relación es mejor que la que se tenía el año pasado. Bueno, mira, José, no quiero, antes que se vaya, porque me parece que el objetivo de este primer encuentro, esta primera conferencia, era justamente ver que cada uno haga su propia lectura de este diálogo entre un contexto económico internacional y local y el mercado visto desde muy adentro del propio mercado, ¿no? Yo creo que de alguna manera tiende a concurrir esto, de alguna manera, en el sentido de que primero se espera este año, vos podés decir que esto va a quedar súper chato, yo creo que va a haber una reactivación, ¿no? Un movimiento. ¿Vos tenés auto afuera? Sí, les pido mil disculpas, pero tengo un compromiso que seguimos por máximo. Viste que somos optimistas ahora. Un poquito. ¿Sí? Ahora sí, por eso. Pero vos vas, bueno, véanlo por televisión, el cierre de una Bueno, disculpen, pero... Bueno, y bueno, no creo que... A ver, ¿cómo, perdón? ¿Qué canal va a estar? 26. En el canal Sí, canal 26, canal 26. De alguna manera nos toca arrancar este ciclo de seminario sobre inmobiliario, la compañía de conocidos, en un momento de profunda incertidumbre. O sea, yo he repartido algo que he escrito por ahí, en tecnología se lo doy ahora, justamente en que digo, este 2014 es un año de incertidumbre. No me animaría a decir mal o bien, porque creo que las últimas medidas están cambiando el escenario positivamente. Y bueno,
Lo que pasa es que creo que justamente lo que vos nombraste es la palabra, la incertidumbre. Dentro de este mercado, lo que te sirve a la incertidumbre te retrae. ¿Por qué? Porque si vos decís, bueno, voy a tener una inflación en línea con la que venía en los años anteriores, 25, 26, 27, vos podías programar considerando que iba a haber esa inflación, los costos iban a estar por ahí. Ahora, vos este año arrancaste y no sabías en dónde iba a parar esa inflación. Entonces, ¿cuánto iba a ser? ¿40? ¿45? Y lo mismo el inversor, que te va a pagar una cuota. Dice, ¿cuánto me va a actualizar esta cuota por cada? O sea, ¿cuánto va a estar esa actualización? Entonces, digamos, eso me parece que es lo peor. Me parece que tenía que haber un clic. Y obviamente el clic, cuando se da el clic, cuando se da el corte, es cuando hay una crisis. Y la crisis, por ahí esta puede ser una mini crisis. Pero todo dependerá cómo esto siga hacia adelante. Cómo sigan tomando medidas hacia adelante. Y por eso digo, para mí, yo creo que en este año van a tratar de ser muy prolijos en lo que tiene que ver con la fijación de política económica. No me refiero a la política general, sino política económica. Pero el año que viene no sé, porque el año que viene empieza a teñirse de política a todo, de vuelta. Entonces, y bueno, eso, ¿cómo uno podría decir? La verdad que sería mejor no pensarlo, pero uno tiene esa inercia de lo que sucedió, de lo que pasó, de lo que vivió, tiene el antecedente. Y como dice, como él se quema con leche de una vaca y llora, entonces eso es está en el pasado. Ojalá empiece a revertirse, ojalá haya el mercado nuestro, y con esto lo tenemos cerrado, se mueve por expectativas, especialmente por situaciones de largo plazo, son decisiones que no es compra y vende un auto. Esto es otro mercado, otra forma de hacer. Entonces, en la medida en que las expectativas tienden a estabilizarse y ser más o menos regulares y positivas, el mercado se reactiva. Inevitablemente. Yo creo que estos cambios que se están produciendo en la economía, creo que tienden a cambiar el horizonte de expectativas. Si esto es así, el mercado se va a empezar a ver. Y aquí justamente me parece que, lo decía Agustín, esto reacciona, genera, digamos, mejores expectativas, más confianza al inversor, pero no a la fuente de financiamiento, porque las tasas subieron, al revés, no en los bancos. O sea, vos me decís, ya, pero perfecto, pero subieron las tasas, entonces yo menos todavía voy a poder ir a un banco. O sea, voy a tener que volver a recurrir tal vez a determinado inversor. ¿Sí? Pero, bueno, el inversor tiene ahora nuevas fuentes de producción. El inversor ahora tiene más alternativas para invertir. Claro, pues las tasas son muy tentadoras, mejor que la construcción. Sí, también, muchos de ellos, por ejemplo. Aparte, pero la verdad que hay lectura. Yo la otra vez me asombré mucho. Me invitaban a la Cámara Argentina de Construcción, siempre me invitan, más o menos una o dos veces al año, a la reunión que hace con los fabricantes y proveedores de insumos de la construcción. Y el panorama, cuando yo fui a la primera de estas reuniones, creo que fue en el 2012, principio del 2012, cuando habían puesto el cepo en noviembre del 2011, en octubre del 2011. Y el panorama era todo mal. Estaban, o sea, porque están trabados las importaciones, lo que era, bueno, todo mal. Después no les había ido tan mal ese 2012. Y ahora la verdad que el otro día estuve, todos, o sea, desde Loma Negra, despacho de cemento, fabricante, bueno, de ladrillo, metal, terminaciones, todos decían que el 2013 les había ido bien. Pero claro, cuando uno hace... por cantidad. Claro, producen menos y cobran lo que se les cae. No, y aparte, ojo, ahí hay que diferenciar. Porque ahí hay, no solo obra pública, porque hay que diferenciar si yo vendo ladrillo, por ahí estoy vendiendo a plan Procrear. Estoy vendiendo ladrillo. La cantidad de gente que tiene, el número con que se determina, el número de la casa. Hay una cantidad de cosas que a lo que desarrolladores que estamos en la construcción de vivienda específicamente nos afecta. Porque nosotros no estamos pendientes de la cantidad de cemento que consumen obras públicas que está haciendo el gobierno.
Sí, no, eso Y hay muchos elementos que no usamos, el asfalto, eso no lo usamos. No, que tiene una incidencia mucho menor, obviamente el asfalto no te Y aparte repercute en te una digo obra una horizontal, cosa, no salvo hay que la ninguna hagas en- persona en Argentina que cambie dólares para pagar la cuota actualizada por el cambio. No hay. En un momento hubo. A hoy no hay. Bueno, pero Ni ¿por qué? novio, ni Pero, novio, ni dormido. pero Hasta que hay- no se cambie. habrá que ver. Habrá que en un momento había gente que hasta especulaba con eso. Cuando hubo corrimiento, le convenía pagar la mora por pagar fuera de término, porque especulaba, porque era un momento en el que el dólar estaba subiendo. Entonces el tipo se atrasaba una semana, iba hacia arriba y después cambiaba menos dólar. Pero eso Yo es te lo digo, peor. después de junio lo van a volver a hacer de a poquito Sí, a seguro, poquito. sí, O sea seguro. que vamos al muere directo. Pero ojo, eso sigue siendo El dólar cuando tocó un una precio cuestión que si uno lo toma siempre. el tipo de cambio, o sea, ¿eso qué pasa? Argentina, eso bueno, tiene que ser una discusión más de economistas, ¿no? Y entre economistas. Pero no puede ser que haya que recurrir a devaluaciones permanentemente, pero hay que recurrir a devaluaciones, ¿por qué? Porque no hay productividad. O sea, porque no hay un salto de productividad. Y si no, siempre recaemos en la productividad del mismo sector a cual recurrir. Que obviamente es la productividad del campo. Lamentablemente, digamos lo que digamos. Es el campo, es los derivados del campo, la actividad agropecuaria, de meter retenciones, de sostener los precios de los commodities. Y entonces, ¿qué pasa? Después me lo consumo, después todo eso en gasto público, improductivo. Y entonces ese beneficio, ese salto que pego, no lo puedo tener, siempre tengo que estar corrigiendo por tipo de cambio. Esa es la realidad. Y entonces, no te quepa la menor duda que esto, si nos quedamos con este dólar de 8 pesos, dentro de poco también va a estar atrasado. Entonces, la política de ir actualizando, en la medida que no se te dispare tanto la inflación, dentro del contexto de hay que leerlo dentro de lo que es este gobierno, dentro de lo que es la política económica de este gobierno. Me parece mucho más razonable que la que venía implementando a partir, te diría, del 2010, que era netamente controladora, netamente regulatoria, netamente tratar de contener todo poniéndole el pie encima y no dándose cuenta que había que corregir, o netamente, obviamente, de política de a vos te abro el grifo o no, nada transparente. Acá, por lo menos, empieza a haber, no digo que empieza a haber tomas de decisiones que giran más hacia la racionalidad, dentro del contexto, ya te digo, de la política económica que tiene que ver con los postulados que sostiene este gobierno, que tiene que ver con fortalecer el consumo como pilar de tracción de economía, de la inversión y demás, que eso fue desde siempre, desde el principio. Bueno, sí, son 8:30, yo creo que se están yendo de a uno, como vos y yo hablando acá. Ya no sé, una Claro, veo que cierra hasta un minuto, les comento. Estén atentos, a través de Silvia, estamos, que es la que trabaja desde el CEPAO en todos estos programas, porque sigue el ciclo de conferencias y además se va a lanzar el seminario de desarrollo inmobiliario. Así que bueno, simplemente es esto, ¿no? Y los que tienen que... Bueno, y a mí me parece que, por eso decía Brandi y otras herramientas, a mí me parece que en los momentos en los cuales justamente hay más incertidumbre hace falta estar más cerca que nunca, o sea, intercambiar errores, proyectos, conocer gente. Lo peor que uno puede hacer es quedarse adentro y encerrarse, ¿no? ¿Qué sé yo? Buscará cada uno, no digo vengan acá, que bueno. Parte de Mario, mi amigo, estamos en ese CEPAO, somos arquitectos, vengan acá, pero digamos, me consta también que digamos, hay una serie de miradas distintas, divergentes acerca de esto, que me parece que es bueno, siempre desde el punto de vista de tratar de aportar desde la honestidad, y me parece que es bueno el ámbito de justamente de intercambiar en estos momentos, es mejor que nunca. Acá hay una serie de copias que hicimos, para aquellos que nos han retirado, de un par de documentos. Si los quieren retirar acá, los pueden retirar acá. Directamente, acá uno. Bueno, gracias.